Bueno, me alegro ver la iglesia así. Felicitaciones a los valientes. ¿eh? Cuando vinimos acá había la mitad, menos de la mitad de las personas. Sé que también hay personas que tenían ganas de estar en su corazón y no pudieron por ciertas razones, ¿sí? Así que bueno, también a ellos los bendecimos. Y también sé que a algunos los atrapó Sabanás. A esos les mandamos fuego del cielo. No, a esos no, tampoco no. En realidad, siempre vieron cómo somos los hermanos, ¿no? Estamos más acostumbrados con el martillo que con la tenaza, ¿no? Estamos más acostumbrados a crucificar que a sacar de la cruz, ¿no es cierto? Vieron cómo somos. Así que bendecimos también a aquellos que se quedaron ahí calentitos en la cama, pero los extrañamos, ¿no es cierto? Les podemos decir que los extrañamos. Porque no es lo mismo. Después sin querer voy a decir algo durante el mensaje y van a ver que tiene que ver con esto también. Bueno, muy bien. Les manda saludos los pastores Estela y Alejandro, están en Tucumán, ¿sí? Hace más frío que acá, así que los cubrimos y espero que hayan comprado un poncho también allí para que estén calentitos, porque la verdad que está muy frío de aquel lado. Están visitando las iglesias de Tucumán de Jesús es Vida, están exprimiéndolos, como cuando va el pastor Daniel Rizzo con Mónica también, le sacan el jugo, ¿sí? Vienen con menos sangre por ahí, pero vienen recontra bendecidos de todo haber dado, porque el Señor siempre da muchos más, ¿sí? Que cuando uno va a dar, siempre el Señor es multiplicador, así que siempre da muchos más a las personas. Así que los bendecimos y mañana ya estarán por acá de vuelta, así que también cubrimos el viaje y que puedan estar también contándonos todo lo que han vivido allá. Muy bien, así que, y mencionándolos a ellos, ya comienzo con el mensaje, luego de las series de mensajes de Ruth, ¿sí? Que hicieron ellos, los pastores, que ellos, digamos, hacían todo bien, ¿no es cierto? Ruth, ¿no? Vos, la suegra, Noemí, hacían todo bien, todo les salía bien. Así que, en fin, todos actuaban correctamente. Hoy vamos a cortar con tanta dulzura, ¿sí? Había un comercial que decía, cortá con tanta dulzura, de una agua tónica, no sé si se acuerdan, de una gaseosa. Vamos a cortar con tanta dulzura, ya está. Vamos a la vida real. Bueno, no, la idea es que después de la humorada, quiero decirles algo con respecto al tema de la visión, como estamos viendo. ¿Ustedes creen que la santidad se perfecciona? Así es, ¿no? Es la historia de nuestra vida. O sea, venimos al Señor, ¿sí? El Señor nos convertimos, pero cuando nos convertimos, el Señor nos declara santos. Pero usted ya se considera santo porque nos dice que somos santos. Pero la realidad es que nos falta mucho proceso en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando venimos a la iglesia, nos falta un montón de cosas que tenemos que seguir cambiando. Y pensando en esto, en que cada día la realidad de cada día es que nos tenemos que ir purificándonos, tenemos que ir apartándonos del pecado, haciendo la voluntad de Dios. Pensaba justamente, ya que tenemos fresco la historia y mencionar la historia de Ruth, ¿vieron como las películas behind the scenes, o sea, detrás de las escenas, ¿sí? ¿Vieron las películas cuando muestran cómo se hace la película? Si vemos el detrás de escenas de la historia de Ruth, más allá de la gracia y misericordia de Dios en sus vidas, creo que muchos de sus personajes, varios de sus personajes involucrados, buscaban la santidad, ¿sí? Y no solamente buscaban la santidad, sino que la perseguían. Sus vidas demostraban justamente con actitudes, con acciones, avanzar en este sentido, avanzar en ser santos. Y para llegar a un final feliz de una película, ¿sí? Para tener éxito de una película, y si vamos a ver cómo se hace, hoy estoy fílmico, hoy estoy como medio como, ya van a ver algunos ejemplos más, para llegar a ver el éxito de una película hay esfuerzo, hay horas de ensayo, trabajo, escenas que se graban varias veces, dedicación, sacrificio, ¿sí? Y hasta que sale bien, cuando el director quiere, ¿no? Corten, de vuelta, otra vez, corten, de vuelta, otra vez, ¿no? Hasta que el director no ve que la escena es la que él quiere, como la diseñó y la pensó, la parte esa se vuelve a hacer, ¿sí? Y no sé si vos estás pensando, pero no sé si te pasa en la vida. Muchas veces pasamos por las mismas situaciones hasta que nuestro director nos dice, ahora la pasaste bien. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
¿sí? Cuando el Señor quiere que hagamos y pasemos por una prueba y a veces no la pasamos como la tenemos que pasar porque la pasamos con nuestro esfuerzo, porque pensamos en nuestra autosuficiencia, y dice, no, de vuelta, again, de nuevo, ¿sí? Hasta que hacemos lo que nuestro director quiere. ¿Sí? Bueno, ya que estoy fílmico, vamos a ver después qué dice Aptra del mensaje. Siempre los mensajes son juzgados, ¿sí? Quiero decirles que los que estamos acá, los que hablamos y compartimos un mensaje, después hay devoluciones. ¿Estuviste bien? ¿Te faltó? ¿Muy tiempo? ¿Mucho largo? Siempre hay, muy bueno. Así que espero que Aptra después, aunque sea un chanchito, no sé cómo decir la revista Chakra, ¿no? Como decimos muchas veces, pero bueno, en realidad espero que el mensaje de hoy pueda darnos la idea de que tenemos que perfeccionarnos en la santidad. Ahora, después de esta introducción de película, ¡wow! Vamos a leer el texto de hoy que es 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Sí? Miren que soy tan bueno que creo que voy a terminar bastante bien. Bastante bien, vengo bien. Los voy a dejar pronto a sus casas para que vayan a calentarse y a dormir una buena siesta después de unas buenas pastas. ¿Cómo están, eh? Bien, vamos, leemos en el nombre de Jesús este texto. Así que, amados, supongo que está ahí, ¿sí? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Oramos? Oramos. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu palabra viva en cada uno de nuestros corazones. Gracias porque siempre nos enseñás. Señor, la palabra nos ayuda a caminar como vos querés. Señor, te ruego que esta palabra, tu Espíritu Santo, pueda llegar a los corazones. Señor, que quites toda dureza de corazón, que también que puedas quitar aún toda venda espiritual. Señor, que podamos estar conectados con tu Espíritu. Señor, usa mi vida, quita mis limitaciones, dame la gracia para compartir y que podamos, Señor, cada día ir santificándonos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aprovechando y siguiendo con el ejemplo de las películas, ¿vieron que muchas películas empiezan con el final? ¿No? Empiezan con el final y después van al comienzo y empiezan a desarrollar el argumento y vos entendés por qué ese es ese final. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces voy a hacer algo similar. Voy a empezar por el final del versículo, ¿sí? Por la última parte. Yo creo que, mira, si quiero que te lleves algo hoy, si te olvidas de todo el mensaje, yo te voy a decir lo que yo creo. Voy a empezar con lo que para mí es el meollo, el quid, el centro, el núcleo, ¿sí? El corazón, la médula. Wow, todo lo que te estoy diciendo para que me prestes atención y lo que te voy a decir, ¿sí? Creo que lo esencial para perfeccionarnos en la santidad es el temor a Dios. A veces, tan dejado de lado, por eso puso el Señor en mi corazón esta palabra. Dice el versículo que leímos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el temor de Dios. ¿Amén? ¿Les puedo leer otras versiones? Yo las puse ahí también, las otras versiones. La Nueva Traducción Viviente. Y procuremos, esa última parte, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Sí? La Biblia Vida, la Nueva Biblia Vida dice, así en el temor de Dios procuraremos ser completamente santos. La Nueva Versión Internacional dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y la Biblia, la palabra Dios para todos, dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Amén. Entonces, en mi opinión, pueden estar de acuerdo o no, en muchas ocasiones, yo creo que el cristiano falla porque no hay un verdadero temor a Dios. ¿Sí? Digo el cristiano porque obviamente aquellos que no conocen al Señor no conocen lo que es la santidad, ignoran. Pero nosotros que conocemos al Señor, sabemos lo que es la santidad, sabemos lo que Dios nos demanda, el Señor nos demanda. Entonces,
yo creo que muchas veces no le tenemos el suficiente respeto, reverencia. Saben que siempre decimos lo mismo, ¿no? Temor de Dios no es miedo. Aunque a veces sería bueno tener un poquito de miedo, ¿no? A veces siempre es gracia y misericordia, y uno tira de la cuerda, digamos, muchas veces, pero, digamos, hay un valor muy alto, ¿no? Donde se hizo en la cruz, para que hoy no bastardiemos este temor de Dios y poder ser reverentes y respetar a Dios. ¿Me explico? ¿Me siguen? Amén, gloria a Dios. Entonces, le debemos mostrarle ese respeto, honor al Señor. Y creo que fallamos primero por nuestra debilidad, ¿sí? Porque somos seres humanos, Dios ya nos conoce y en eso está bien, pero creo que otras veces es por falta de temor a Dios. Nuestra santidad falla por falta de temor a Dios. Piensen a veces, yo hacía este ejercicio, ¿cuántas veces yo fallé? Y quizás no era por mi debilidad, sino porque no tener tan presente ese temor a Dios. Y a veces dijimos, sí, acá yo podría haber sido más fuerte. Sin embargo, si hubiera tenido el respeto, el honor a Dios, yo creo que ahí esto no lo hubiera hecho, esta acción, no lo hubiera hecho. ¿Me explico? Entonces, cuando pasan estas cosas, yo creo, es mi opinión, es no darle el valor a la sangre de Cristo. Es como, Él nos hizo santos, y es como despreciar esa sangre que se derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Y a veces, como dije antes, hasta desafiamos la misericordia de Dios. Bueno, Dios es tan bueno que me va a aguantar. Sí, me aguanta, pero no porque me aguante, no porque Dios sea un Dios grande de misericordia, nosotros vamos a estirar de esa cuerda, porque un día puede llegar a romperse, ¿no es cierto? Porque Dios es bueno, pero también es justo. Entonces tenemos que nosotros tener ese honor, esa reverencia, ese sentir a nuestro Dios en nuestro corazón. Por eso pienso que el temor a Dios es clave para vivir también una vida en santidad. Amén. La Biblia dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y nosotros somos sensatos, no somos insensatos. Pero a veces como sensatos, yo creo que a veces despreciamos esta sabiduría. Sin querer, o a veces queriendo, despreciamos esta sabiduría. No tenemos el debido respeto, honor, temor a Dios que hay que tener. Si tuviéramos más temor de Dios, yo creo que nuestra santidad sería mucho mayor. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si tuviéramos más temor de Dios, nuestra santidad sería aún mucho mayor de la que tenemos. Porque todavía estamos perfeccionando la santidad, ¿sí? Vamos a seguir hasta que lleguemos, ¿sí? Como decía antes Juanpe, a estar alabando delante de la presencia del Señor. Ahí sí o sí se va a acabar todo lo que tenemos nosotros en nuestra vida humana, terrenal, pero hasta que lleguemos a este momento no nos podemos quedar estancados. Tenemos que seguir perfeccionando nuestra santidad. ¿Amén? Entonces, después vamos a ver algo más de este final. ¿Sí? Este era el final, el temor de Dios. Entonces voy a empezar con el principio. Vamos a cómo empieza el versículo. Dice, amados. Amados. Qué lindo cuando Pablo, obviamente estaba diciéndole esto a los corintios y los iba a exhortar, ¿no? Qué lindo cuando te van a exhortar y que te digan amados, ¿no? Porque te empieza bien. Amado. Y después te vienen con te sacuden. Pero el amado, está bueno, ¿no? Que te digan amados. Miren, los corintios eran un desastre, pero desastre. Y la iglesia, los hermanitos de Corinto, también eran un desastre, porque no había mucha diferencia. Se convirtieron y todavía había muchas cosas para cambiar. ¿En qué sentido? Divisiones internas, inmoralidad sexual, usaban mal los dones espirituales. Increíble, ¿no? Piensen en los dones espirituales y usarlos mal, para beneficio propio. Algunos se llenaría de plata. Imagínense alguno que tenga el don de sanidad. Estaría buenísimo, ¿no? ¿Cuántas personas el don de sanidad? Y da una monedita abajo. Y deje lo que quiera, hermano. Yo lo voy a curar, pero deje lo que quiera. Se usaban mal los dones. Dudas sobre la resurrección. En fin. Cosas que suelen pasar cuando una persona viene
y se convierte cuando conoce a Cristo, ¿no? Como pasó acá o como pasa a nosotros. Yo cuando vine acá a esta iglesia seguramente la contaminé de todos mis vicios y desastres de mi vida. Espero haber cambiado en todos estos años muchas cosas, pero me sigo todavía perfeccionando. ¿Amén? Así que espero que lo que el Ariel de hace 30 años atrás no sea el de este ahora, porque si no, sí estamos en el horno. Ya sea cualquier iglesia, local o de cualquier planeta, algún temilla hay. Porque somos seres humanos y tenemos nuestro corazón que tenemos que seguir cambiando cosas, ¿no es cierto? Por eso él dice, amados, traemos costumbres, pensamientos, actitudes, sentimientos que debemos ir dejando porque seguramente es totalmente contrario a lo que Dios quiere. Si usted antes de conocer al Señor, ¿era como el Señor quiere? No. Nosotros somos así, venimos con todas esas cosas. Y el Señor nos va transformando. Entonces, ese proceso se llama santificación. ¿Sí? El Señor nos va santificando, nosotros si le permitimos, nos vamos santificando. Ahora, Pablo usa la palabra en griego agapetos. Agapetos viene de amor ágape, ¿sí? Y significa amado, querido, muy amado. Un amor que brota del corazón por el objeto valioso, por lo que está amando, ¿sí? Entonces, agapetos significa todo eso. Cuando Dios usa esta palabra misma, cuando le dice a Jesús, este es mi hijo amado, es mi hijo agapeto, en quien tengo complacencia. Fíjense la profundidad de esta palabra para que Dios diga eso de su hijo Jesús. Entonces, cuando Pablo dice esto, podemos entender un poquito más del sentido de la palabra amados. A mí me gusta usar muchas veces amados. Cuando mando un mensaje en el discipulado pongo amados. Le pongo gente, muchacho, la barra, ¿cómo va? No, pongo amados, porque realmente amo a los discípulos que tengo, que Dios me dio, que todavía tienen muchos de los corintios. No, chicos, no para nada. En definitiva, Dios usa esa palabra, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento la usa muchas veces, declarando Dios de su Hijo amado, ¿no? Lo llama amado. Y Pablo, cuando escribe esta carta, por eso podemos entender, a los santos imperfectos de Corinto, ¿sí? Les dice amados, ¿no? Tiene un profundo sentimiento hacia ellos. Vieron que Pablo a veces dice, tengo dolores de parto. O sea, él realmente amaba a esas personas que él había ido a visitar en sus viajes misioneros. Los amaba como una madre, como un padre. Tenía ese corazón realmente de amor profundo por esas personas. Así que, y había que amar a los corintios, mamma mía. Acá en Liniers son unos dulces de leche, quiero decirles acá, son todo divino. Había que amar a los corintios, ¿sí? Había que amarlos. Entonces, cuando el pastor o un líder te dice agapetos, no te está insultando, te está diciendo amados, amado. Después por ahí quizás venga la exhortación, ¿sí? Agapeto, está, pero te va después, pero es con amor, con mucho amor. La exhortación tiene que hacerse con amor. Si la exhortación no viene con amor, lastima, ¿sí? La exhortación tiene que hacerse con amor. Entonces, hoy el Señor a nosotros te dice, amado, amado, vos sos mi hijo amado, vos sos mi hija amada. Dios dice eso de nosotros hoy. Eso te dice hoy el Señor también a nosotros. Aunque todavía, chambón, te falta mucho, aunque todavía tenés varias cosas que cambiar, sos mi amado, sos mi amado. Y yo creo que eso fortalece nuestro corazón. Qué lindo cuando podemos entender el sentido de la palabra y cuando hablamos de la Biblia y cuando vos decís, wow, qué tan grande amor, qué profundo para poder entender estas cosas. Dice amado, dice la palabra, ¿no? Dice que hay promesas. La palabra del versículo dice que hay promesas. Entonces, creo que la mayoría, ¿no? Dice el versículo dice, sabiendo que hay tales promesas, creo que la mayoría sabe que las promesas del Señor, ¿sí? Hay muchas promesas del Señor para nosotros. Hay promesas que Dios hace, pero hay promesas del Señor para nuestras vidas, ¿sí? Los que leemos la Biblia, hay una Biblia de promesas. Entonces, se resalta lo que vos tenés ahí y decís, wow, qué linda promesa del Señor para mi vida. Pero también tenemos que saber, sabemos que hay promesas, nos gustan, pero también tenemos que saber que cuando hay promesas, también hay demandas. A veces las promesas se reciben porque se cumple una demanda, ¿sí? Ahí ya, ¿sí? Ya no nos gusta tanto. Nos gusta la promesa, pero quizás no nos gusta tanto la demanda. Mire, repasemos algunas promesas, yo las puse ahí también.
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La demanda, si confesamos. Si confesamos, la promesa, tendremos perdón y limpieza de pecado. ¿Está bien? Está la promesa, pero hay una demanda, hay algo que hacer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Sí? La promesa, descanso. La demanda es ir a Jesús, no a cualquier lugar. Tenemos que ir a Jesús y Él nos va a dar descanso. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Demanda. Si resistimos la tentación, recibiremos la corona de la vida. ¿Está bien? La promesa está, pero también está la demanda. La última, que para decirles, mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué linda promesa de intimidad, de comunión con Jesús. Pero, ¿la demanda cuál es? Oír y abrir. Si yo no escucho el llamado, lo que me están llamando, el Señor me está llamando, y no abro la puerta de mi corazón, no voy a tener esa intimidad con el Señor. ¿Me explico? Están las promesas, pero hay demandas. Algunas promesas no hay que hacer nada. Por ejemplo, Dios prometió que nunca más iba a exterminar a la humanidad del mundo en Génesis. No depende de nosotros, ¿sí? Nunca más va a haber un diluvio. De hecho, creó un arco iris para sellar ese pacto. Entonces, esa promesa no tenemos nada que ver. La promesa, como dijimos antes, de que Dios nos ama. Nos ama y nos amará siempre, hagamos lo que hagamos. Portémonos bien o portémonos mal. Él nos va a amar, ¿sí? El tema es que está en nosotros en entender estas cosas. Pero otras hay que hacer algo. Y cuando tenemos que hacer algo, ya no nos gusta tanto, ¿sí? Nos gustan los derechos, pero no las obligaciones. Está bueno, yo tengo el derecho, sí, pero tenés esta obligación. Y ahí ya no me gusta tanto. Me gusta recibir las cosas, pero no me gusta el esfuerzo. Al menos a mí, yo soy así. ¿Ustedes son así como yo, algunos? Sí, ¿no? ¿A cuánto les gusta el esfuerzo, pero sí les gusta recibir cosas? Mi mujer me dice que yo soy muy cómodo y tiene razón. A mí me gusta, a mí me sería buenísimo que sirven todo el día. Sé que no es así, ¿sí? Pero me gusta ser cómodo, entonces me gusta recibir cosas, pero no me gusta el esfuerzo. Obviamente hago el esfuerzo, no vale que tengo que hacerlo, sí o sí, porque si no, nada, no estaría solo en este momento. Bien. Pero quiero decirles algo, y esta es una frase que también la puse ahí y la tengo en mi corazón. No sé si alguien la dijo, la escuché o nada, pero creo que no sé si la inventé o no, pero quiero decirles algo. Me atrevo a decirles, y es mi opinión, la santidad alcanza promesas. La santidad alcanza promesas. ¿Sí? Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles eran las promesas que estaba diciendo Pablo en este momento? Si leemos unos versículos anteriores en la carta misma de Pablo, en unos renglones antes de la carta de Pablo a los Corintios, dice esto en 2 de Corintios 6, 3 versículos. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Wow, tremendas promesas. Tremendas promesas. Para su pueblo en aquel tiempo y para nosotros hoy. ¿Sí? Porque estas promesas también están vigentes para nosotros, para el pueblo de Dios. Charles Spurgeon es un predicador muy conocido, uno de los mejores predicadores, dicen algunos. Dice respecto a estas promesas, yo estuve leyendo algunas cosas, dice lo siguiente. Morada divina, ¿no? Morada divina, dice, vivir en nosotros. Esa es la primera promesa. Por medio de Cristo, vive en nosotros. El miércoles, David Dolo, en un hermoso mensaje, ¿sí? De paso les aliento a venir los miércoles, ¿sí? Hay palabra, vengan los miércoles, aunque haga frío, no se lo pierdan, es mejor la semilla del Señor, escucharle y estar en el Señor, que no estar en el lugar donde hay que estar.
los aliento a venir. El miércoles él habló Cristo en nosotros, ¿sí? Y Cristo en nosotros es vivir, ¿sí? Como quiere decir, yo viviré en nosotros, viviré en ustedes, es Cristo en nosotros. Entonces, morada divina, Cristo vive en nosotros. Manifestación divina, dice que caminar con nosotros, dice la palabra, la promesa, ¿sí? Entonces, no solo va a acompañarnos, sino que va a haber manifestaciones de su presencia en el caminar. Pacto divino, ¿sí? Dice que será Dios y nosotros será nuestro Dios y seremos su pueblo. En la primera reunión de matrimonios que tuvimos, hablamos de pacto matrimonial también, se mencionó. Y tengo entendido, no sé si ayer Diego también estuvieron hablando de pacto. Quiero decirles, y eso por lo menos yo aprendí y nunca me había dado cuenta, que el pacto siempre es de Dios hacia nosotros. Vieron que muchas veces decimos, yo voy a hacer un pacto con Dios. No. Nosotros podemos comprometernos con Dios, podemos hacer una promesa. El pacto siempre es de Dios hacia nosotros. Y el pacto que Dios hizo, dijo, un pacto divino. Será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Eso es un pacto de Dios hacia cada uno de nosotros. Aceptación divina, dice que nos recibirá. Y también adopción divina. Será nuestro Padre y seremos sus hijos. Qué lindo que el Señor nos adopte como sus hijos. Qué bueno, qué bueno. Glorioso, esto es glorioso. Ahora, si prestaron atención a lo que leí de las promesas, en el medio dice, salgan, apártense, no toquen lo inmundo, no se contaminen. Eso es demanda de santidad, ¿sí? En medio de todas esas promesas, que lo que dije antes, Él está pidiendo esa demanda de santidad, lo cual nos deja ver que esas promesas se reciben si hay santidad. La santidad alcanza promesas. ¿Amén? En otras palabras, lo que Dios le dijo en Ezequiel, en Levítico, ¿sí? en otros pasajes en Isaías, Pablo lo dice de esta manera. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y las promesas de Dios, quiero decirles, motivan las prácticas de la demanda. Te lo digo en otras palabras. Yo quiero alcanzar las promesas de Dios, eso me motiva a caminar como Dios quiere, ¿sí? Me motiva a practicar las demandas. Si el Señor me dice que tengo que apartarme para alcanzar esa promesa, eso me motiva a caminar en santidad para llegar a esa promesa. Entonces, como en una moneda hay dos caras o dos lados. Entonces les voy a decir primero las dos caras, a mi entender, de la santificación. La primera cara es la limpieza de la contaminación, ¿sí? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. La primera cara es la limpieza de la contaminación. Pero la segunda cara es perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Primero nos limpiamos, después nos perfeccionamos. Primero nos sacamos todo lo grueso y después nos vamos perfeccionando en el temor de Dios. Y esas prácticas, ¿sí? Esas prácticas de limpiarnos y perfeccionarnos están motivadas por las promesas de Dios para recibirlas y segundo, porque está motivado porque nos debería motivar el temor reverencial a Dios. El tener el temor nos tendría que hacer practicar estas cosas. La primera cara es limpiarnos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Limpiarse, como dice la palabra, limpiémonos, no es opcional. Dice la palabra, dice limpiémonos. No es un deberías, podrías, tendrías, ¿no? Es limpiémonos, es un mandato y es una responsabilidad que es nuestra. Miren, yo puedo saber de qué me debo limpiar. Algunos de ustedes me pueden decir de qué me debo limpiar. A veces es más fácil, ¿no? Ver en el otro lo que está sucio que lo que tenemos nosotros sucio, ¿no? También somos medios así. Cuento con ayuda para poder limpiarme. Con la palabra que nos limpia, la obra de Jesús, el Espíritu Santo, la confesión, la oración. Pero es una elección voluntaria. Yo decido limpiarme. Nadie va a poder hacer eso por cada uno de nosotros. Me pueden ayudar, pero la limpieza es propia, es la voluntad mía.
si yo quiero estar limpio, si Norberto se baña, Norberto va a estar limpio, yo voy a seguir sucio. ¿Me explico la diferencia? ¿Sí? Y sé que está limpito porque se bañó para las reuniones. Siento el olor a perfume cuando saludo. Hay otro que uno saluda y mamá mía, ¿eh? También hay que... El aseo también está. El aseo también es parte de la santidad. Quiero de paso le digo el... Bien. Entonces, la elección es voluntaria. Yo debo hacerlo. Yo tengo que limpiarme, ¿sí? Yo tengo que permitirle al Señor que me vaya limpiando. Cuando Pablo decía esto de limpiémonos de toda contaminación, la enfermedad de moda, la enfermedad de ese momento era la lepra. Y la lepra era una enfermedad muy contagiosa y letal, mortal. Entonces, ellos comprendían bien cuando él decía limpiémonos, tenían muy en cuenta lo que quería decir limpiarse, no limpiémonos. Comprendían bien lo que era limpiarse de la contaminación. ¿Por qué? Porque había gérmenes por todas partes, muebles, paredes, pisos, había gérmenes por todos lados. Lo más parecido a nuestro tiempo fue la pandemia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dejábamos el calzado afuera, nos lavábamos las manos 50 veces por día, 10 minutos tenía que decir en la propaganda, así arriba te hacían canciones, ¿se acuerdan? Entre los dedos, el pulgar, la muñeca, ¿se acuerdan? ¿Sí? Parece que pasó hace un siglo atrás, hace solamente 4 años y medio, que ahora les voy a decir algo más. Se limpiaba con lavandina todo lo que comprábamos, ¿sí? Se rociaba con alcohol al 70% para economizar. Todo eso hacíamos en la pandemia. Para evitar la contaminación. ¿Nos dábamos un beso? No, no podíamos darnos un beso, era puñito o codito. ¿Se acuerdan? Para no contaminarnos. Parece una locura, parece que estoy hablando de hace 70 años atrás, no hace ni 4 años y medio. La iglesia estaba vacía. La iglesia estaba vacía. Recuerdo, más o menos en junio, le hablábamos a un celular para hacer una reunión, ya sea en una casa o después más adelante aquí en la iglesia veníamos algunos que podíamos tener un pase para poder viajar y venir hasta la iglesia y poner una cámara, ¿no, Diego? Y poner acá un celular para que uno esté acá hablando a nada, ¿sí? Dani, ¿te acordás? Qué lindo es tenerlos hoy acá, ¿sí? Qué lindo es tenerlos hoy acá, qué lindo es estar en la iglesia. Decirle a la hermana al lado, qué lindo es tenerte hoy acá, qué lindo es tenerte acá. ¿Sí? Aunque sea un plomo el hermano al lado. Aunque tenga cosas que decir, wow, que es un plomo, pero no, qué lindo es tenerte, ¿sí? Qué lindo es tenerte. Es lindo tener la comunión. Es lindo, pero ¿saben qué? En el 2020 el contagio estaba. Como pasaba en el tiempo de Pablo, el contagio estaba de la lepra. Y te digo que si una persona sana, imagínense a una persona sana viviendo en una colonia de leprosos. Piensen en cada uno de nosotros, estando en un lugar donde hay contagio. No quisieras tocar nada, decime la verdad. Tu pensamiento interno lo dirías, ¿no? Está la persona ahí que tiene los gérmenes y vos te haces el duque para no hacerlo quedar mal. Pero no te aseguro que no, ni siquiera, si podías estar más lejos, mejor, ¿no? No tocarías nada. Es más, salís del entorno donde estuviste con esa persona y te bañarías en alcohol. Entonces, en lo espiritual debe ser igual. Porque ¿saben qué? El contagio en esta época está también. Porque Satanás y el espíritu de este mundo se la ingenia de todas maneras para contagiarnos, para constantemente transmitir y contagiar lo que él quiere contagiar, que es las enfermedades del alma, del espíritu y de la carne. Y nosotros tenemos que entender esto, él sabe cómo atraernos y contaminarnos en todo nuestro ser. Por eso él habla de limpiarnos en la carne y en el espíritu. La carne, yo podría decirte, representa todos los actos, ¿sí? Y el espíritu podría decirte que pueden ser lo que hay en el alma y en los pensamientos, ¿sí? Lo interno. La carne, lo externo, lo interno sería el espíritu. Y claramente los pecados externos se ven mucho más que los internos. Si yo en este momento estaría con algún pecado externo, ustedes me dirían, Ariel, se te nota. Pero yo tengo cosas dentro de mi corazón, ¿sí? Que ustedes no lo ven, pero sí están. Entonces, limpiarse de lo externo sin limpiar lo interno, eso es hipocresía. La santidad es integral.
La santidad es todo. Dios quiere todo. El Señor quiere toda nuestra vida, toda. Entonces tenemos que limpiarnos carne y espíritu, externo e interno. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿O quieren volver a Ruth? Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Por eso. Entonces, mira, hay una frase que me gusta que representa muy bien esto. Algunos ya la conocen, pero me acordé y la busqué. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. O sea, lo que empieza en lo interior de nuestra vida, si está contaminado, termina siendo algo en el exterior, un pecado. ¿Me explico? Empezó allí, ni se veía, pero termina siendo algo exterior. Le decía a los varones en el retiro de hombres, quizás algunos se acuerde, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para esto. Porque dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder, el querer y el hacer, dice la palabra Reina Valera, que seguramente la tenemos más en mente, ¿no? Le da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y yo les decía, a Dios le agrada que hagamos su voluntad. Entonces, de su parte ya está el deseo que está en nosotros, que queremos agradar, y también nos da el poder para poder hacer vivir bien. Entonces está en nuestra voluntad en agarrar esa ayuda del Espíritu Santo, porque nos da el querer y nos da el hacer. Tenemos todas ventajas. Win-win, dijo una vez el pastor acá también. Termino. Tengo 6 minutos, puedo terminar ahí. Vuelvo al final de la película. La otra cara de la santificación, les dije que la primera era limpiarnos, la segunda era perfeccionarnos. En un temor reverencial. Y perfeccionamiento, ¿sí? Creo que están ahí están los, para que entiendan lo que es temor y perfeccionar. Perfeccionamiento, mejora, progreso, optimización, reforma, corrección. Completar, llegar no solo al final, sino a la meta destinada. Muchos llegan al final, pero a los tumbos. Es llegar al final cumpliendo la meta destinada. Avanzar hacia un final exitoso. Dice el Salmo 112, versículo 1. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que le temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Felices. ¿Queremos ser felices? Yo quiero ser feliz toda mi vida. Felices son los que le temen al Señor. Si le temes al Señor, vas a ser feliz. Vamos a ser felices. Porque también nos deleitamos en obedecer sus mandamientos. Felices son los que le temen al Señor porque obedecen sus mandamientos. Si entendemos por temor, como dice ahí, un profundo respeto, reverencia, asombro hacia Dios, nos vamos a ir perfeccionando en la santidad, ¿sí? O sea, en la perfección de la santidad, cada vez si entendemos el temor de Dios, vamos a ir obedeciendo y nos va a llevar a la obediencia y a una vida apartada del pecado. Nos vamos a ir santificando, nos vamos a ir perfeccionando en la santidad. No puedo terminar si no te digo algo de Jesús. En varios pasajes de la Biblia, Jesús nos muestra y demuestra el respeto y honra hacia su Padre, hacia Dios. Siendo Jesús el Hijo de Dios, Él muestra el temor a Dios. ¿Me explico? Uno de sus ejemplos más claros es en la tentación. Cuando el diablo lo tienta en el desierto, le dice, escrito está. Y eso ahí está demostrando, muestra un gran respeto por las Escrituras y la autoridad de Dios. Él no habló desde su persona, no habló lo que a él le parecía, citó las Escrituras, ¿sí? Que era lo que Dios había dicho y puesto y dispuesto. Entonces había autoridad, había respeto por Dios. Constantemente se refiere a Dios como mi Padre, ¿sí? Mi Padre Dios, mi Padre que está en los cielos, mi Padre. Jesús siempre se refería a Dios como mi Padre. Entonces muestra esa relación de hijo, un hijo que respeta, un hijo que admira, un hijo que reverencia, profundo respeto. Cuando ora en Getsemaní dice lo siguiente, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso significa sumisión, respeto a la voluntad del Padre.
Eso es mostrar temor de Dios. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19. Unidad, respeto. Jesús respetaba, reverenciaba al Padre. Dios era la fuente de poder y de autoridad de Jesús. Cuando uno teme a Dios, tenemos autoridad y poder de parte de Dios. Cuando uno no tiene temor de Dios y hace la suya, ¿se acuerdan esos discípulos que fueron a exorcizar o liberar a una persona y salieron corriendo, huyendo, que los echaron desnudos, que los recontra dejó desastre, no quiero decir lo que... Creo que hasta los dejó desnudos, ¿sí? O sea, les sacó la ropa, un desastre. ¿Por qué? Porque fueron en su nombre, no fueron temiendo a Dios, fueron haciendo las cosas como va la vida. Y así no tenemos que caminar nosotros. Nosotros tenemos que caminar en el temor de Dios, en la santidad, y eso nos va a dar autoridad. Eso nos va a dar poder. Amén. Jesús no solo respeta a Dios como su Padre, sino también que muestra una vida de obediencia, de sumisión, de reverencia. Jesús nos da el ejemplo, y si Jesús nos da el ejemplo, nosotros tenemos que imitarlo, ¿sí? Él respetaba la voluntad divina de su Padre. Tengo un colaborador. ¿Dónde está el amigo Esteban? ¿Está por ahí? Sí. Vamos a hacer una experiencia. A ver si sale. Esta experiencia se la vi a Esteban hace muchos años. Él usó otra aplicación. Ahí me vino esto y lo voy a usar de otra manera porque se puede adaptar a los ejemplos. Vení, es tú. Yo le pedí el favor que venga. Esta es nuestra vida. Cuando venimos acá al Señor, estamos sucios, ¿no? Esta es agua limpia, clarita, transparente. Esta es agua con un elemento, no sé si puedo hacer propaganda o no, que se pone para las heridas. ¿Sí? Yodo. Bueno, yodo. Está bien, para hacer propaganda es yodo. Entonces se pone, pero bueno, está sucio, ¿sí? Entonces, la realidad que esto que está oscuro, sucio, el Señor cuando venimos nos convertimos, como dije antes, nos convertimos. Pero no somos, el Señor nos llama santos, pero no somos santos instantáneamente. Todavía nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón tiene suciedad, ¿no es cierto? Está sucio. Pero el Señor, con toda la ayuda que nos da, como dije antes, la palabra que limpia, su Espíritu Santo, ¿sí? El Señor que nos perdona, los líderes que trabajan, si nuestra voluntad está de lado, vamos poniendo un poquito, a ver qué pasa, vamos viendo, si nuestra voluntad está de lado, a ver. Se va poniendo un poquito más claro. ¿No? Qué bien. Nos vamos limpiando de toda contaminación. Y cuando uno sigue el proceso de santidad, ¿sí? Nos seguimos teniendo el temor a Dios, nos quedamos transparentes. Eso es perfeccionar la santidad. Nos vamos limpiando en la medida que vamos caminando. Porque si no, siempre va a quedar algo negro, sucio, pero si realmente nosotros permitimos con nuestra voluntad de lado, de parte de Dios está todo de lado, si nuestra voluntad de Dios, y en el temor de Dios caminamos, perfeccionamos la santidad y vamos a ser transparentes así, y Él va a venir a buscar una iglesia limpia y sin mancha. Amén. Una limpia iglesia y sin mancha. Gracias, Esteban. Ojo con la lavandina. Déjalo. Gracias, amigo. Gracias es tú. Entonces, yo creo que el Señor nos quiere transformar y nos quiere que vayamos transformando. Vinimos de una forma, no nos quiere dejar igual. Pero eso también está en que nosotros tenemos que entender que tenemos que limpiarnos, pero a su vez también tenemos que ir perfeccionándonos en el temor de Dios. Si hoy quiero, como te dije al principio, que te lleves algo, pensá en que muchas veces el temor de Dios medio que lo dejamos de lado. Y es algo muy, muy
clave para nuestras vidas. Es el principio de la sabiduría. Es la felicidad de aquellos que temen. El temor de Dios es algo que nos hace caminar de una forma diferente. ¿Amén? ¿Nos ponemos de pie? 40 minutos clavados, ¿eh? Está en blanco todavía, no se puso ni en rojo. ¿Saben qué? Yo creo que vos, Noemí, Ruth, más allá que buscaban la santidad, ellos eran realmente temerosos de Dios. ¿Sí? Eran temerosos de Dios. Creo que uno puede decir, bueno, en el Antiguo Testamento tenías que ser temeroso de Dios, porque si no, Dios venía de otra manera, ¿sí? Estaba la ley y ahora está la gracia. Pero porque abundó la gracia, ¿vamos a andar en pecados? Porque abundó la gracia, ¿no vamos a darle el valor a la sangre de Jesús? Tenemos que caminar y perfeccionarnos en la santidad para que, mira qué lindo, tengo miedo que se me manche la ropa, mira qué lindo, porque tiene la bandina ahora, ¿sí? Te limpia, ¿sí? Qué lindo cuando somos así transparentes. Amén, amén. Oramos. Antes de orar, quisiera hacer un llamado. ¿Habrá alguien quizás que vino por primera vez a esta reunión o que quiera que el Señor limpie su corazón porque nunca tuvo una experiencia con el Señor y realmente quiere ser santo, que a lo mejor entiende que en su vida hay todavía cosas en su corazón y que quiere cambiar y que quiere que el Señor haga la obra de limpieza y poder empezar a caminar y a perfeccionarse en la santidad? ¿Habrá alguien que vino por primera vez? ¿O alguien que quiera tomar este paso, esta decisión? ¿Sí? Amén. Dios te bendiga. Amén. Bien, tocayo. Dios te bendiga. Ahí bajo con vos. Déjame orar con vos y oramos. Oro por vos. ¿Sí? ¿Te quedás? Dale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. ¿Oramos para terminar? Amado Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de tantos hombres y mujeres que nos enseñan, que están en tu palabra, que nos exhorta, que nos anima, que nos desafía. Señor, realmente queremos recibir todas las promesas que están en tu palabra para cada uno de nosotros, pero también, Señor, queremos cada día ser más santos, perfeccionándonos, Señor, tener ese temor reverente, ese respeto, Dios, ese asombro, Señor, realmente de poder todos los días levantarnos y agradecerte y honrarte y bendecirte y poder caminar, Señor, y ante una circunstancia que nos quiera contaminar, poder apartarnos, poder dejarnos, que esto no nos contamine, Señor, poder caminar en santidad. Queremos realmente, Señor, poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestra carne, todo, Señor. Queremos ser limpios, limpios, limpios con tu amada y preciosa presencia y poder, Señor. Y de nuestra parte, nuestro corazón, Señor, también el desafío de practicar, de poder cada día caminar en santidad, Señor. Sabemos que hay tantas cosas que todavía nos toca y vamos a ir en este proceso de transformación, pero nuestra voluntad quiere estar de tu lado, nuestra voluntad quiere estar realmente, Señor, puesta a tus pies. Señor, queremos que cada día podamos entender que el principio de la sabiduría y que la felicidad es poder comprender la reverencia, el temor a Dios, pero no ese temor de miedo, de poder entender de lo valioso de la sangre de Jesús, de su Hijo, de poder haber ese Dios Padre, haber entregado a su único Hijo en esa cruz, para que hoy nosotros podamos tener una vida íntegra, transparente, transformada. Señor, yo te doy gracias. Gracias. Bendigo a cada uno de los que están hoy aquí, Señor, algunos de los que no pudieron venir. Señor, bendice mi vida, que cada día los demás puedan ver que cada día nos vamos perfeccionando en la santidad. Que cada hermano, cada hermana, cada uno de nosotros, líderes, pastores, podamos cada día demostrar, como vos demostraste, Jesús, sumisión, respeto, reverencia por tu Padre. Así queremos hacerlo nosotros. Te damos toda la gloria, honra y alabanza. Amén. Amén y amén.